cada época tiene una conciencia colectiva, y esa conciencia colectiva va produciendo, sin la conciencia individual del individuo en este proceso, sino que es un proceso autónomo, va produciendo afuera ciertos procesos políticos, sociales, psicológicos y espirituales. Todo esto empieza a verse reflejado en lo externo, en eso que llamamos la historia. Y el fenómeno OVNI, objeto volador no identificado, entra dentro de este marco. Habría que estudiar bien en profundidad, y sabe que hace Jung, qué estaba pasando en ese momento en la humanidad en 1940, para entender también cómo es que nace este fenómeno OVNI, o cómo es que empieza a expandirse mucho más. ¿No? Esta es la perspectiva más de Jung en cuanto al estudio del fenómeno. Pero se podría decir entonces que el fenómeno era provocado por algo, digamos, por la colectividad, pero por la energía psíquica, digamos, de esa colectividad, o por algo interno que sucedía en esa colectividad. Es mucho más complejo que eso. Nosotros hacemos una división de lo interno y externo muchas veces arbitraria. No sabemos dónde termina lo interno y dónde termina lo externo, dado que mucho de lo que vemos afuera en gran medida son proyecciones nuestras, y mucho de lo que sucede adentro son introyecciones de lo que sucede fuera. Entonces, ¿dónde empieza lo interno y lo externo? Es difícil de establecer. Sí se puede establecer en cuanto a lo físico, concreto. Yo estoy acá y esta mesa está separada de mí. Eso es algo obvio. Pero en cuanto a interpretación, en cuanto a visiones, en cuanto a visiones del mundo, visiones de cosas que se ven en el cielo, etcétera, es muy difícil establecer qué es lo interno y externo. Inclusive la psicología hoy día habla de alucinaciones. La psicología junguiana no tiene la misma visión de lo que es una alucinación de lo que es la psicología convencional. Para la psicología convencional, una alucinación, algo que se ve afuera, una visión ya sea de Cristo, de María, de un ovni, etcétera, lo toma como una alucinación, como un fenómeno que digamos es una fantasía o una creación de la mente humana. Desde una perspectiva junguiana eso no es una alucinación, es mucho más complejo el proceso. Entonces, analizamos el fenómeno OVNI en particular, o fenómenos como la aparición de la Virgen de Fátima, ¿no? Tenemos que analizarnos desde otra perspectiva. Primero, y creo que es muy acertado el nombre que se ha usado, objeto volador no identificado, para nombrarlo, porque nos habla de que quizás el fenómeno obedezca a muchas cosas diferentes, a muchos procesos diferentes. Y quizás no todo el fenómeno OVNI se puede circunscribir dentro de lo mismo, no todas las experiencias. Sí. ¿Me entendés? Se pueden interpretar de igual manera, como una sola cosa. En este sentido, en 1940, volviendo al tema histórico, en 1940 la humanidad estaba saliendo y entrando en un proceso muy complejo de la historia. ¿Qué teníamos? ¿Qué sucedía en 1940? La Segunda Guerra. Teníamos la Segunda Guerra Mundial. Es decir, que la humanidad, frente a ese estado de psicosis colectiva, porque una guerra mundial obedece a un estado en esta psicología de locura colectiva. O sea, la guerra desde el punto de vista junguiano es un proceso de locura colectiva, donde todos los individuos se empiezan a matar entre sí. ¿No? O sea, si lo razonamos y lo reflexionamos hoy día desde una perspectiva más espiritual o más existencial, tiene que ver con la destrucción y destruir al otro. Un desamparo completo. Es el terreno fértil cuando la conciencia humana está totalmente desamparada, es el terreno fértil para que surja lo espiritual. Y no solo surge el fenómeno OVNI, surgen un montón de movimientos espirituales en ese momento. Y el fenómeno OVNI es otra de las formas de en el cielo ver, y no estamos acá diciendo que sea o no una alucinación, estamos haciendo otra interpretación previa. Es una forma de que el individuo vuelve a recobrar alguna esperanza en ese momento de tanta locura colectiva y desesperación. Empieza a ver en el cielo, y es interesante acá la interpretación psicológica del fenómeno OVNI. Después estaría a ver si es o no es, no nos interesa tanto eso ahora, ¿no? En ese momento, en 1940, los avistamientos que se hacían y la psicología que había de avistamientos eran seres que nos venían a salvar. Es muy significativo que tiene que ver a salvar. Perdón, te interrumpo. Incluso en décadas posteriores y aún en la actualidad, de ese primer avistamiento, que si no me equivoco fue en 1947, de Kenneth Arnold, incluso en épocas actuales hay gente que dice haber recibido mensajes o haber entrado en contacto con algún fenómeno, digamos, vinculado al tema de los ovnis. Y se habla siempre de un mensaje, no sé si llamarlo mesiánico, pero de salvación, de transformación.
que era lo que vos estabas mencionando recién. Bueno, vos pensás que estamos hablando de 1940 y estamos hablando ahora del año 2000, ya una época distinta que la anterior, pero ya en 1940 era una época de un materialismo recalcitrante en la humanidad, un materialismo muy férreo, muy duro, ¿no? En ese sentido el individuo siente un profundo vacío espiritual. Las religiones en ese momento, tanto el judaísmo como el catolicismo, las religiones monoteístas, estaban empezando ya en gran medida a hacer crisis profundas, donde el individuo había dejado de creer en eso por el materialismo mismo, ¿no? Ajá. Mismo Nietzsche, en su aseveración fantástica que hace en el siglo XIX de que Dios ha muerto, se refiere no al ateísmo, se refiere a que la religión tal y cual estaba en Occidente planteada y plasmada, había muerto, ya no era significativa para el individuo. Esa es la denuncia que hace Nietzsche, de que faltan valores espirituales. Por eso él dice: viene el superhombre, una nueva idea de algo trascendente para el individuo. Entonces empiezan a surgir, tanto en el campo de la filosofía como en el campo para la población, de fenómenos como OVNI, una esperanza espiritual muy importante para el individuo. Y desde ese punto de vista, nosotros los junguianos, la escuela Clan, fundamentalmente nuestro enfoque de nuestra escuela de psicología y filosofía, ve algo positivo en el fenómeno. Entonces luego podríamos nosotros dirimir o discutir con el que interpreta el fenómeno totalmente literalmente o el que lo interpreta como alucinación, pero no nos interesa dirimir en ese sentido, sino más rescatar la idea positiva de esto, de que el individuo de algún modo, la población, vuelve a recuperar una esperanza de que hay algo más, inclusive sana la idea también y muy positiva, y en ese sentido nos planteamos los seres humanos y nuestras creencias nos ayudan a ser mejores personas, bienvenida sea. Después estará con el tiempo, quizás en procesos más profundos filosóficos de introspección, si esa creencia es totalmente adecuada, si tiene que ser perfeccionada, ¿no? Pero si la creencia ayuda al individuo a evolucionar, es algo positivo y nosotros en ese sentido adherimos a ella. ¿Me explico o no? Sí, claramente. Sí. Y todo lo que explica el fenómeno OVNI en sí, ojo que hubo también variantes en esto, porque también pasadas las décadas también se transformó el fenómeno OVNI y hubo algunas descripciones de seres que nos venían a destruir. Entonces ahí hubo una visión negativa porque ya cambió la mentalidad. Ya en los años 50, 60 empieza a aparecer lo que Jung llama otro arquetipo en la humanidad, que es el arquetipo de la sombra. Ya el individuo en ese momento empieza a estar muy desesperanzado. Después de la Segunda Guerra Mundial empieza la Guerra Fría, como un fenómeno colectivo occidental. La gente empieza a estar muy desesperanzada y empieza a proyectar en el cielo algo que lo viene a destruir, ya no que lo viene a salvar. Fue pasando eso, interesante, con el mismo fenómeno. Al mismo tiempo, yo tengo conocimiento de muchas investigadores, digamos, que tienen una visión positiva, que dicen por eso empiezan a darse los dos fenómenos en esto. Actúan los dos, actúan los aspectos sombríos, donde hay un grupo, hoy ya está variando de vuelta, hay un grupo donde empieza a ver este fenómeno como que sea peligroso, que al individuo le pueden lastimar, le pueden hacer daño, y es muy interesante la evolución del fenómeno OVNI en el cine, porque va reflejando justamente algo de la mentalidad de la época. Al principio los ovnis en el cine venían a salvar, luego empiezan a agregar una cantidad de películas donde vienen a destruirnos estos seres extraterrenos, ¿no? Y hoy vuelven a recuperarse algunas visiones donde ya hoy se hizo un remake muy interesante, que yo te lo mencionaba a vos en una charla individual que tuvimos, que se llama El día que paralizaron la Tierra. Y es muy interesante en el cine reflejado esto de seres extraterrestres que vienen, y es una variante de la idea más compleja y más interesante, que vienen a destruir no a la Tierra sino a la humanidad, que ha dañado la Tierra, porque dicen que la Tierra es un lugar muy espiritual y muy especial, y que no pueden permitir que el hombre dañe este planeta, este ser que es la Tierra, la Pachamama, como dicen los indígenas. No se puede permitir eso. Así que en este sentido, todas las ideas que están surgiendo alrededor del fenómeno, desde nuestro punto de vista, las espirituales y las más evolutivas, que plantean una trascendencia, son positivas y son en algún punto sanadoras para el individuo y terapéuticas. Así que adherimos a eso en lo psicológico. Si uno quisiera ir un poco más a hacer una descripción de qué se trata el fenómeno, por lo que vos me comentás,
pareciera que es algo que está muy atado a la conciencia de la época, digamos. Jung, él escribió un libro, ¿no?, sobre cosas que se ven en el cielo, sí, en la década del 60. Sí, sí. Ese libro. Él ahí que plantea que puede existir la visita de inteligencias de otro planeta o de otra dimensión, o lo que plantea más bien es que es algún fenómeno generado por los propios seres humanos, digamos. Mira, si vamos a hablar estrictamente en sentido, como plantea esta psicología, en sentido fenomenológico, te voy a responder tu pregunta, pero no antes y hacer una aclaración. Si vamos a hablar estrictamente en sentido de lo que es la conciencia humana, yo te pregunto, ¿puede el ser humano, ¿sí?, imaginarse, un ser humano particular, un individuo, imaginarse el mundo como algo real si él no está para percibir el mundo? Si no hay una conciencia humana que perciba ¿el mundo es real para un humano? No. No, si no lo puede percibir, no. Entonces, ¿qué es la percepción y qué es lo psicológico y qué es hablar de solo lo psicológico como un fenómeno? O que la humanidad está produciendo algo. En realidad todo lo que experimenta el humano es propio de lo humano. El animal no experimenta el mismo fenómeno igual. Lo experimenta desde una conciencia animal. Así que, en ese sentido, las explicaciones psicológicas de todo lo que ocurren, ¿sí?, son muy válidas y son algo real. Para nosotros el campo de la mente o lo psicológico es lo verdaderamente real. Todo lo demás podemos decir que son realidades relativas, porque no podemos hablar de una realidad allá afuera, objetiva, si no tenemos en cuenta la realidad de acá adentro. Si sacamos la realidad de acá adentro de lo que somos percibiendo el mundo no existe para nosotros. Así que hay que estudiar los fenómenos desde esa perspectiva, cualquier fenómeno de la percepción. Y el fenómeno ovni es un fenómeno perceptual, porque el individuo termina viendo, o el fenómeno de una aparición religiosa también, ojo. Claro. Ha habido a lo largo de la historia, y esto es lo que plantea Jung en su libro sobre cosas que se ven en el cielo, apariciones de distinta índole. Es muy interesante porque él va analizando y él dice que según la mentalidad y la cultura y el lugar, el individuo ve afuera apariciones o cosas condicionadas por su cultura. Él no niega que puedan haber, ¿no? Y de hecho toda la metafísica y toda la base de la psicología transpersonal considera que hay fenómenos paranormales y los ha estudiado, fenómenos trascendentes, fenómenos como la telepatía, telequinesis, psicoquinesis, elementales o fuerzas sutiles de la naturaleza. Ya Giordano Bruno decía que había múltiples planetas habitados como el nuestro, vida en otros planetas. Así que todo eso para esta psicología es un fenómeno natural y normal, no es algo extraordinario ni fantástico. Las bases de la psicología transpersonal se remontan a la sabiduría antigua de los egipcios, de los persas, del budismo, del hinduismo, de los mayas, y todas esas culturas no imbuidas del materialismo que tenemos moderno, concebían que el universo había múltiples inteligencias y formas de vida, así que eso era algo no fantástico. Así que para llegar a una primera conclusión, digamos, Jung no descarta que pueda existir puedan existir otras inteligencias más allá de lo universal, completamente, y además habría que cuestionar si la humana es de inteligencia. A la luz de lo que vemos, cómo nos comportamos los humanos, ya no podemos hablar tanto de inteligencia humana, sino de estupidez humana. Entonces, en ese sentido, es relativo hablar de inteligencia humana, pero suponiendo el dogma occidental del Homo sapiens, cosa que nosotros cuestionamos profundamente, sí, hay otros Homo sapiens mucho más sapiens que este, que es bastante tontus, a ver por los acontecimientos que vemos, pero sí hay. Pero ahí ya me estás diciendo algo que... De hecho, para esta psicología, la Tierra, sí, la Tierra misma, es una entidad inteligente, con vida, con sentimientos, con pensamientos, y que tiene también el poder de producir en esta psicología, en los aspectos más, digamos, espirituales, metafísicos, tiene el poder de producir fenómenos atmosféricos y demás, que existen otros planos paralelos de existencia al nuestro. Eso ya está estudiado, y existe todo eso, realidad de varias dimensiones, que de repente podría suceder, según algunas explicaciones más metafísicas, que esas dimensiones se densifiquen y sean vistas temporalmente en nuestro plano.
Ajá. Claro, y en el caso, por ejemplo, de esas dimensiones, sería ya una energía o una realidad, o no sé cómo llamarlo, que algún hombre eventualmente puede llegar a percibirla, pero que tiene vida propia, digamos, que no... Bueno, como dimensión es como, imaginémonos una cebolla, la cáscara de la cebolla, ¿no? Una parte, una va estando dentro de la otra, todas son reales. Para el ser de una de las capas quizás su realidad es la única, pero para el que pudiese ver todo el conjunto puede ver todas las realidades simultáneamente. Cada una es una realidad diferente, con sus propias leyes. Ajá. Y con sus propias, digamos, condiciones. Son distintos mundos interpenetrados entre sí. Esto es una idea de la filosofía esotérica muy antigua. Ajá. Que en la psicología transpersonal, en la parte más esotérica, se aborda esto, de que hay múltiples dimensiones y que están interpenetradas con nuestra dimensión. Hoy ya se llega a describir hasta 11 dimensiones más aparte de la nuestra, que están coexistiendo con la nuestra y que nosotros no somos capaces de ver con los sentidos físicos comunes y corrientes. Así que son realidades que sí, ya están estudiadas, pero son milenarias, ¿no? Y eso sí existe como una posibilidad. Sería cuestión de que la conciencia, o una conciencia particular, pudiese acceder o no a otras dimensiones. Ahora, yo planteo una pregunta. Sí. El hecho de que desde fines de los 40 para acá, cada vez haya ido en crecimiento, digamos, el fenómeno de los ovnis. Si bien en nuestro país no es tan importante, hay otros países como México, Estados Unidos, donde realmente la gente habla de estos temas y se interesa muchísimo. Hay muchas ofertas de programas de televisión, de revistas, por lo cual devela un interés, ¿no? Y hay incluso testigos que muestran fotos de objetos luminosos. ¿No podría ser que alguna de estas inteligencias de otra dimensión o de donde fuere justamente se manifieste ahora para transmitir algún tipo de señal, para enviar como una alerta, no sé, desde la psicología junguiana se concibe esa posibilidad? Mira, a partir de los años 40, como decís vos, no solo hubo un auge o una proliferación de grupos relacionados con los ovnis, etcétera. También hubo un auge de desarrollo de la espiritualidad en Occidente. Pensá que en 1952 o 57, los comunistas chinos echan a los budistas del Tíbet de China. Hoy día el budismo tibetano, que estaba en las laderas del Himalaya, se ha difundido a todo el mundo, siendo el Dalai Lama una figura mundial. Así que ha habido un resurgir de todo tipo de sistemas espirituales, de ideas espirituales trascendentes a partir de esa época. No solo del fenómeno ovni, sino que ha surgido en todos los planos esto. Nosotros consideramos en la psicología Jung que, de acuerdo a los grupos poblacionales, al tipo psicológico, va a ser como cada uno perciba la realidad espiritual. Pero y esa es la visión. Sería parte todo de un mismo proceso. Es el mismo proceso, eso es lo que queremos decir. Ajá. El mismo proceso. Si vos analizás a partir de la Segunda Guerra Mundial a hoy, el desarrollo de lo que ha sido la espiritualidad y la influencia de Oriente en Occidente y el resurgir de sistemas como la alquimia y demás en Occidente, va paralelo con este otro fenómeno. Inclusive hoy podemos ver también un aumento de los grupos evangelistas en el mundo, donde todos los individuos de algún modo o de otro están pidiendo el New Age como fenómeno colectivo, y el fenómeno ovni entra dentro de este grupo de fenómenos New Age, así como la psicología transpersonal. Sí. Creemos que cada grupo poblacional o tipo psicológico se va a expresar la necesidad espiritual desde distintos modos, y desde nuestro punto de vista todas son verídicas. Ajá. No puedo responderte a un tema muy fisicalista, porque la psicología Jung se niega, ¿no?, a continuar con el materialismo y con una interpretación materialista del mundo, y por lo tanto no puede abordar tampoco el fenómeno ovni, no le interesa abordar el fenómeno ovni en un sentido materialista. Le interesa más abordarlo como un fenómeno parte de una necesidad espiritual de la humanidad, y esa necesidad es lo real. Y esa necesidad se ve plasmada según cada individuo, según su tipo psicológico. ¿Qué quiere decir Jung con su tipo psicológico? Según si es una persona más emocional, si es una persona más intelectual,
es como él va a percibir el mundo exterior y todos los fenómenos, y su percepción va a estar condicionada por eso, su percepción concreta, los 5 sentidos. ¿Me entendés? Sí. Nuestra percepción es altamente selectiva. Puede haber 2 individuos contemplando el mismo fenómeno y que no lo vean idénticamente igual. Eso va a estar teñido por su tipo psicológico y no podemos descuidar eso. Va a estar completamente teñido. Puede haber Jung allá a comienzos de los años 30, creo, 20, estudió el fenómeno espiritista. Sí. Y en una misma sesión espiritista, un grupo quizás mayoritario, ¿no? Veía el espíritu, una serie de energías, o lo que ellos son para ellos entidades encarnadas de espíritu, sí. Y otra gente no lo veía. Y a Jung le interesaba mucho por qué unos lo veían el fenómeno y otros no. Y lo mismo pasa con el fenómeno ovni. Algunos mismos en el mismo lugar ven el fenómeno y otros no lo ven. ¿Qué sucede entonces? Acá está sucediendo otro fenómeno también. Sí. Ahora, ¿qué pasa ahí afuera? Esa es, creo que donde vos querés orientar tu pregunta, sí, ¿no? Sí. ¿Qué sucede ahí afuera? Concretamente, ¿hay o no un OVNI, un OVNI? Sí. ¿Hay o no? Bueno, también la psicología de Jung deja entrever, o la psicología transpersonal, en este sentido, que puede haber fenómenos que están plasmándose. Ahora, como dijimos, objeto volador no identificado, si es que vuela o si está caminando o lo que sea, ¿no? Ahora, que sea tal cual lo que ve el individuo, eso es otra cuestión. En esta psicología se considera que eso va a estar determinado por el tipo psicológico. Un individuo puede ver un platillo volante y otro puede ver otro fenómeno. Un budista puede ver a un Buda volando. Esto es lo que sostiene la psicología de Jung. En el medio, entre el fenómeno y nosotros, sí, está nuestra conciencia y su tipología particular, que va a condicionar la percepción de lo que vemos. Está bien, te entiendo, pero al mismo tiempo, supongamos, tomemos ese ejemplo, ¿no? Hay una persona que ve un ovni y en el mismo lugar hay un monje budista y ve otra cosa. Pero ahí, flotando en el cielo, digamos, o frente a ellos, hay algo. Puede que sí, que haya una energía. También deja entrever que podría haber también un fenómeno, sí, ahí fuera. Sí, podría ser. A veces sí, a veces no. Habría que analizar en profundidad cada fenómeno, cada caso. Y también puede darse... Entiendo que esto para la conciencia nuestra, occidental y tan materialista, que nos encanta encasillar todo, nos deja un panorama demasiado amplio, porque queremos encasillar los fenómenos, esto es esto, y lo queremos aplicar como teoría para todo, y no se puede hacer eso desde esta perspectiva. Sé que es un lugar más cómodo en el cual vivir y decir esto es esto y siempre es esto. Es muy lindo para poder después reproducirlo, y nos gusta reproducir experimentos porque somos occidentales. Sí. Queremos poder reproducir un experimento miles de veces, y si lo reproducimos millones de veces quiere decir que es real. La mentalidad occidental es así. Sí. Si algo lo repetimos muchas veces es real. Claro. Es estadístico. Y digamos, lo que vos querés decir es que este fenómeno no es tan cuantificable o tan... No es estadístico. No es estadístico. Es algo más profundo. Es una experiencia individual, a veces colectiva. Entonces habría que estudiar cada caso, ¿no? Nosotros no... sí, es más simple decir esto es esto. A todos deja más tranquilo, tanto a los que creen como a los que no creen en el fenómeno. Claro. Es más aliviante para la conciencia, que le encanta moverse con seguridades absolutas. Pero a la psicología de Jung no le interesan las seguridades absolutas. No le interesa moverse en ese terreno. Y entonces, según un psicólogo junguiano, digamos, se podría decir que puede haber algunos casos ciertos y concretos de que alguien interactúe o sea testigo de una forma de energía distinta a la común, digamos, y puede haber casos donde no, donde quizás la persona proyecta algo o imagina algo. Nosotros, una persona que nos viene y nos dice, en la psicología junguiana, ¿no? Si nos viene una persona a decir que lo vio a Cristo sentado al lado de su cama y sintió que lo acariciaba, o vio un Erk, ¿no? Sí, un ser, digamos. Un ser, ¿no? O vio un ser sobrenatural de otra galaxia.
que se sentó al lado de la cama y tuvo una conversación con él, ¿cuál sería y le pregunta al psicólogo, al filósofo de la línea de la psicología transpersonal, ¿no? Le pregunta ¿qué considerás, esto es real o es imaginario? Le preguntaríamos a la persona, ¿no? ¿Qué efecto ha tenido en su vida? ¿Qué piensa él? ¿No? Primero, si lo vio, si sintió, qué efecto tiene en su vida, si tiene un efecto positivo en su vida. El fenómeno es real. El fenómeno es real. Su experiencia es real del fenómeno. La experiencia es lo real. La realidad ahí afuera, para la psicología de Jung, ya sea que se trate de un ovni, ya sea que se trata de otro ser humano, es solamente relativa. En ambos casos. Los hindúes llaman a la realidad del mundo exterior Maya. Y la psicología de Jung es profundamente, en ese sentido, hindú. Maya es ilusión. Sí, pero ¿qué quiere decir con ilusión? No que no está ahí afuera, sino que es relativo. ¿A qué? Porque es impermanente. Todo eso es transitorio. Lo permanente es lo que está en el mundo interior de cada uno. Eso es lo trascendente, que es nuestro ser psicológico y espiritual. Y ese es el que experimenta todo. Así que lo más real es eso. Y lo de ahí afuera son realidades relativas y experiencias temporales, ya sea que se trate de un ovni, ya sea que se trate de la Virgen María, o ya sea que, como he visto personas que nos han consultado, que nos dicen que han visto en su habitación a Marilyn Monroe, concretamente, que ha tenido esa visión. Sí, montones. Porque la visión de esa... Pero, perdón, en ese caso no digamos, por ejemplo, con las personas que tienen experiencias con figuras religiosas, como mencionabas vos. Bueno, en este caso te dije Marilyn Monroe. Claro, también, ¿no? pero alguien que ve a Jesús, se supone que esa experiencia puede tener una transformación o generar una transformación positiva en la persona que lo experimenta. Bueno, y la del ovni si es positiva también. También, ¿no? Pero digo, en el caso de Marilyn Monroe, por ejemplo, ¿qué sentido tiene? El sentido tiene a la persona, bueno, la otra vez una persona que nos consultó nos contó que veía sentado en el sillón una mujer vampiresa, tipo vampiro, sentado en el sillón de su casa, y lo que le despertaba mucho pánico. Hay estas visiones también, existen, ¿no es cierto? Sí. Bueno, sí, alguien que esté en el mundo de la New Age, digamos, o de, qué sé yo, alguna agrupación así esotérica, diría, bueno, a lo mejor es porque se conectó con un bajo astral. Nosotros no lo interpretaríamos así, lo interpretaríamos más bien, porque eso, inclusive para el mismo que sostiene eso, es algo muy abstracto y muy difuso. Y es un lenguaje antiguo traspolado a algo moderno sin saber la profundidad de su significado, porque acá hay problema del lenguaje, ¿no? Cuando los hindúes hablan del astral, hablan de otra cosa, y habría que entenderlo todo dentro del marco de su filosofía, pero acá está sacado de contexto, entonces no lo abordaríamos desde ese punto de vista. Entiéndote como un proceso de algo que aparece afuera, que le está diciendo algo al individuo de algo profundo de sí mismo. En este caso, evidentemente, si es una mujer vampiresa, sería algo bastante negativo que le está indicando de sí mismo. Porque de hecho el fenómeno se le aparece a esa persona, así que tiene un significado para ese individuo. Vos me contabas la otra vez de una persona que había hablado con un ser, ¿no? Que creo que está subido al blog también. Sí, que un ser que se manifestó, digamos, en un lugar alejado, en una playa de un río, que esta persona que vivió la experiencia le preguntó si era extraterrestre, y tras insistir en la pregunta, el ser en realidad le dijo que no, que era de la Tierra, de otra dimensión de vida, pero que era de la Tierra. Bueno, la experiencia ¿fue destructiva o fue positiva para la persona? No, lo conozco y me parece que fue positivo. No, pero la persona que relata, ¿le hizo bien? ¿Lo llevó? ¿El mensaje fue espiritual? Sí. ¿Fue de mejoramiento? ¿Cuál fue el mensaje? Sí, espiritual y creo yo que lo conectó con un camino de trabajo espiritual, digamos. Entonces, como experiencia psicológica es algo verídico y auténtico, y eso sostendría la psicología de Jung, y es algo muy positivo que le suceda eso. Después,
que el individuo sienta el apremio de explicar este fenómeno y llegar a conclusiones finales, eso depende de cada uno. Nosotros preferimos no adentrarnos en eso, por ahora. Preferimos no adentrarnos en eso, si no nos interesa más lo positivo de la experiencia, el efecto sanador y terapéutico que pueda tener en la persona, y esto es lo importante del fenómeno ovni, si es positivo. Ajá. Te hago una ¿Me pregunta? explico? No Sí. si es terrorífico. Claro. Si es terrorífico, diríamos, bueno, ¿qué está pasando dentro de usted? Que experimenta así algo. Ujú. Para la psicología transpersonal, la psicología Jung, inclusive para la física cuántica, aquello que sucede allí afuera está íntimamente relacionado con aquello que sucede aquí adentro. Lo que pasa es que nosotros estamos dividiendo demasiado el sujeto del objeto, el mundo interior del exterior, y eso nos parece un poco muy fragmentario y escindido. Esta psicología los unifica ordenadamente, pero todo hablar de estos fenómenos con una visión tan occidental nuestra, de aquí afuera, separado completamente de allí afuera, es difícil abordarlo, porque nosotros estamos ya partiendo de esa división. Hay un todo, digamos. Hay un todo interconectado, ya hoy lo plantea la física cuántica. Y digamos, siguiendo la física cuántica, hemos hablado de, por ejemplo, en el documental ¿Qué rayos sabemos? ¿Y tú qué sabes? Muestran el ejemplo de que cuando las carabelas de los conquistadores españoles llegaban a América, muchos indígenas no las veían como si fuera el mar solo, porque no tenían el concepto de ese tipo de naves, no lo tenían en su mente. ¿Y cuándo la veían? Cuando el chamán, que era el sabio de la tribu, les decía, ahí viene, porque tenía poder personal, y ahí les decía, ahí está viniendo un objeto, y cuando el chamán, como tenían fe absoluta en el chamán, cuando el chamán decía, ahí hay un fenómeno, y se los describía, ahí lo podían ver, por la fe que tenía en el chamán. Está bien, y yo lo vinculo este ejemplo con el tema de los ovnis. Completamente. ¿No podría darse que quizás ahora se ven cosas que existen exteriormente, más allá que claro que valoro todo lo que venimos hablando de no dividir lo exterior y lo interior, pero para hacerlo más comprensible en una charla, digamos, ¿no podría ser que exista el objeto exterior y que en este momento la humanidad esté preparada como para poder percibirlo? Por eso aparece de golpe. Quizás antes no tenía las cualidades o las capacidades como para... Bueno, está sucediendo el mismo fenómeno, porque también hay un grupo de individuos que dicen que hay tal fenómeno ovni y otros van y ven ese fenómeno. También siempre hay individuos que sostienen eso. Claro, y digo, no podría ser eso. Se puede entender también de esa manera, digamos. Que Sí, quizás sí. es algo que existe y que existió siempre, y que bueno, en este momento algunos empezaron a dar la pero voz de que eso existe. Pero es como la calavera que venía viajando, ¿no? Sí. Después estaba qué conclusión sacaba cada uno de lo que era esa calavera. En lo individual, para el chamán la calavera era una cosa, para el hombre del pueblo, a pesar de que la veía, era otra. Para el chamán, ¿qué era esa calavera? Algo que iba a terminar con su cultura. Y Sí. para el hombre del pueblo, ¿qué proyectaba? Que eran los dioses blancos de su mitología que lo iban a venir a salvar. Bueno, es un buen ejemplo. Eso, claro. Eso depende De cada uno cómo interpreta el fenómeno. Que el fenómeno estaba ahí, pero claro, cada hombre le daba Vio algo sentido. distinto, y vio algo distinto. Uno vio dioses blancos y el chamán vio a unos mercenarios que lo iban a venir a matar y a cambiar toda su cultura. Vieron dos cosas diferentes. El hombre común vio una cosa, el chamán vio otra. Esto es interesante. Sí. Ajá. ¿No? Es Sí. el mismo fenómeno. Ajá. Así que el fenómeno, entiendo el apremio de uno de poder definir, pero te repito, a la psicología Jung no le interesa verdades absolutas en ese sentido. Quizás no sea muy complaciente para todos, pero para aquellos que quieren adentrarse más profundamente en las realidades del alma y del mundo psicológico, y de realidades y de otras dimensiones, que en realidad otras dimensiones no pueden experimentarse a nivel físico, porque como decimos, cada dimensión tiene sus propias condiciones. Inclusive si yo quiero salir de la atmósfera con este cuerpo, tengo que hacer adaptaciones. Claro, sí, medios técnicos y
Tengo que hacer alteraciones. Claro. Pero, entonces, en cuanto a las dimensiones sucede lo mismo, es muy complejo el proceso, sí. No, digo que da la sensación. ¿Cómo me meto en el mundo atómico? Sí, es difícil. No puedo. Pero vos mismo alguna vez me has dicho que los monjes tibetanos, mediante prácticas, ¿no? Experienciales, filosóficas, espirituales, sí, logran muchos fenómenos que acá en Occidente nosotros calificaríamos de paranormales. Sí, completamente. Pero logran porque acceden a otra dimensión con su mente, no con su cuerpo físico. Es la mente la que le posibilita hacer esas transformaciones, no el cuerpo físico. El cuerpo físico sigue las leyes absolutas del mundo físico. El cuerpo psicológico, el ser psicológico, sigue las leyes de lo psicológico, que no son las físicas. Aunque tiene una correspondencia, ojo. Pero si yo quiero adentrarme con la mente en el mundo atómico, lo puedo hacer. Ahora, con un aparato, lo que puedo es inferir que hay elementos atómicos ahí, pero no puedo estar ahí. ¿Me explico? Sí. Entonces, estos son otras dimensiones. El mundo de las energías es otra dimensión. Sí. Y hay múltiples dimensiones, seguramente. Bueno, seguramente habrá casos. Yo, como te decía, como me interesa el fenómeno OVNI, conozco personas que dicen haber vivido experiencias extraordinarias, ¿no? Pero digo, seguramente habrá casos en los que quizás en algún, hasta accidentalmente se produce como un chispazo, digamos, entre dos dimensiones. Que si eso se traduce en que alguien vivió una experiencia fuera de lo habitual, digamos. Claro, bueno, después habría que ver qué todo eso es lo que implica y lo científico de eso, claro, ¿no? y ¿Cómo bueno, es el fenómeno? Y como decías vos antes también, qué significado le da a la persona, qué interpretación. En última instancia, lo esencial de esto va a ser el significado que cada uno le da a la experiencia. Y creo que hoy, y aconsejaría también a los seguidores del fenómeno OVNI que pongan un poco más de énfasis en eso, porque eso es lo que es la conciencia humana por excelencia, atribuirle significados a las cosas, porque si no le atribuimos significado a las experiencias, somos como animales, y no somos animales. El animal no necesita significados, la conciencia humana necesita significado, así que sería interesante para que experimenta cualquier fenómeno, ya sea religioso, ya sea el fenómeno OVNI, ya sea de la vida material, socioeconómica todos los días, que atribuye un significado a todas esas experiencias. Porque si no le atribuye un significado y se queda solamente con lo literal de la experiencia, todo carece de sentido, queda todo en un plano cuasi infantil, donde el niño está pensando que los dibujitos animados que ve ahí afuera son reales. Nuestra conciencia termina identificada a tal punto con el mundo exterior que se olvida de que lo esencial es el significado, y siempre es el significado. Inclusive inconscientemente atribuimos un significado a las cosas, pero si es inconsciente es infantil. Por eso creemos que los dibujitos animados cree el niño que es real. Claro. Sin embargo, si pudiésemos entender el significado de los dibujitos animados, sería el adulto, que hoy hay pocos adultos psicológicos, ¿no? Estamos en ese proceso, interpreta el fenómeno a otra luz. Si es adulto, no descreído, interpreta, bueno, ¿cuál es el sentido de esto que estamos viendo ahí? ¿Qué nos produce? ¿Qué nos pasa? ¿Cómo nos transforma? Y creo que es importante ir más al significado de las experiencias, y esto es lo que ponemos en especial énfasis. Se podría dejar como conclusión que, digamos, salgamos del tema de los ovnis, supongamos las experiencias místicas, aquellas personas que ven a Jesús, la Virgen, Buda o quien sea. Quien sea, San Francisco, no importa si lo que se manifestó ahí fue Jesús en persona, digamos, sino que lo que importa es que hubo una energía que le estaba transmitiendo de alguna manera, le estaba dando un sentido. Un símil a la que representa y simboliza a Jesús, que es la espiritual, valores trascendentes, una ayuda, una contención, una seguridad, el arquetipo del pater, del padre, en el caso de que sea la Virgen la madre, con sus cualidades yin y yang, femeninas y masculinas. En el caso del fenómeno OVNI, cada experiencia debería ser estudiada, ¿no? Después la persona puede creer o no, si le sirve, que es algo concreto o no, pero además debería centrarse en, bueno, a ver, es como interpretar un sueño, y esto es fantástico. El sueño lo desecho como algo que no existe, como es real, porque no lo puedo tocar. Somos altamente materialistas.
ve un ovni en el sueño, ¿tiene el mismo valor que ver el ovni afuera? Desde el punto de vista de Jung, sí. Desde el punto de vista quizás de la persona más materialista, no es lo mismo verlo en el sueño que verlo afuera. Tiene más valor verlo afuera. Claro, en la psicología junguiana los sueños implican, igual que en las, según tengo entendido, las antiguas culturas, todas, las culturas de América. Toda América, vikingo, todo, los mayas, los persas, los egipcios, sí. Claro, era una manera como de, digamos, la manifestación de Dios en nosotros. Claro, de recibir los mensajes de los dioses, digamos. Exactamente. Así que eso por fuera o por dentro es lo mismo. Ahora, ¿cuál es el sentido del mensaje? Eso sería lo más importante. Está bien, bueno, vi el fenómeno afuera o lo vi adentro. Vi el ovni adentro, lo tuve en un sueño y me fue muy vívido y fue real en el momento. Quiere decir que que hay una importancia en ese sueño. ¡Claro! ¿Y qué significa? ¿Qué me está diciendo? Tengo que interpretar la realidad. Si no interpreto la realidad en el mundo en el que vivo, y esto inclusive en las esferas cotidianas, tengo que interpretar la realidad de lo que vivo. Si no, somos una especie de ameba. Y estamos viviendo en una inconsciencia extraordinaria. Y esto es el mensaje que transmite la psicología de Jung. Hay que recuperar el pensamiento simbólico, salir del pensamiento literal. Y eso vale tanto para el materialista como para el religioso dogmático, como para el creyente del fenómeno ovni fanático y dogmático. ¿Me entiendes? ¿Me explico? Sí, para cualquiera de esas tres instancias sería interesante que pienses un mundo a nivel simbólico. ¿Cuál es el símbolo y la representación del dinero? Le diríamos al materialista. Para vos el dinero es importante por lo que simboliza, no por el billete en sí, por el valor que le estás dando. Y ya eso lo podría transformar a él y podría ser menos materialista. El religioso fanático podría ser menos dependiente de una imagen de ahí afuera, de una estatuilla, de lo que sea, y rescatar más la experiencia de lo que obtiene. El fanático del ovni podría rescatar mucho de esa experiencia de que hay algo trascendente en él, porque él lo está experimentando. Entonces él tiene una conexión con lo trascendente. Y a veces puede necesitar verlo afuera y a veces lo puede sentir dentro directamente. No tiene que ser tan dependiente y estar ávido de estar buscando todo el tiempo volver a ver al ser ahí afuera. Eso es para que se abra su conciencia de que existe otra realidad. Una vez que ya abrió su conciencia, se le abre un nuevo panorama y se puede ampliar muchísimo más, no estar todo el tiempo dependiendo de una experiencia. O sea que, ¿me explico? Según lo que vos estás diciendo, en estas experiencias, ya vemos las mágicas o místicas, se puede decir que uno de los mensajes o de las interpretaciones es tomar conciencia de que hay otra realidad que es superior o diferente al mundo de las ciudades, al mundo que construimos nosotros, digamos, en esta época. Más que al mundo de la realidad, el mundo de las ciudades, que eso está muy bien lo que decís, además de eso, que hay otra realidad que no es literal, que no es 2 más 2 son 4 y ahí se terminó toda la historia. Pero esto suena medio confuso, digamos, quizás por la mentalidad occidental, como decías vos antes. Nietzsche decía que el universo viene a nosotros deseoso de transformarse en símbolo, que la realidad última y primera de la conciencia humana es atribuirle un significado a sus experiencias, y que ese significado tiene que ser lo más evolutivo posible, lo más positivo, lo más esperanzador, lo más ampliante, un significado que además también tenga algo científico también, ¿no? Está bien, voy a pegar un salto y me voy a lo histórico por un momento. ¿Cómo se explica, quizás se explique también desde esta perspectiva, ¿no? El hecho de que en los libros antiguos y en los libros sagrados se hable mucho de, por ejemplo, los vimanas, ¿no? En los libros sagrados de la India, y hay otras culturas antiguas que describían que los dioses venían del cielo, fenómenos lumínicos en los cielos. Sí. Digamos, ¿cuál sería la explicación de que en la antigüedad también se hablaba de esto? Para los antiguos los cielos no era el cielo físico, era el mundo espiritual, era un lenguaje simbólico donde hablaban de los cielos. Tened en cuenta que todo el lenguaje antiguo de la mitología, de los mitos, las leyendas, está escrito en un lenguaje que se llama poética mayor. Y en ese lenguaje
se usaban cuestiones físicas para explicar procesos psicológicos y metafísicos, no era literal. Es como inclusive el cielo ha representado en todas las culturas algo muy especial, lo cósmico, lo universal. No deberíamos interpretarlo solamente literalmente, de que es el cielo físico, porque inclusive ya esas mismas culturas lo explican, esto, de que hablan del cielo como la patria espiritual. Inclusive en el famoso... Pero digamos, no podrían ser testimonio de que interactuaron con seres superiores. Mira, si hablamos con los sabios hindúes, que serían las autoridades máximas en eso, nos dirían que más se refieren a algo simbólico, que sería lo primero que yo consultaría. ¿A quién consultaría para entender mejor el hinduismo? A un swami. Sería lo lógico, que son los expertos en interpretación de los Vedas. Que después nosotros queramos decir, no, Swami, usted que es el experto en su interpretación, no es lo que está diciendo, es otra historia. Yo consultaría a los Swami o a los Rishi de la India, qué dicen ellos de su filosofía o de su doctrina de los Vedas, que es el Vedanta, ¿no? Sí. Creo que tenemos que zapatear a su zapato. Ajá, está bien. Vamos a la autoridad en cada tema. Si yo quiero hablar del páncreas o del hígado, voy a un médico que sea propio de eso, ¿o no? Suponemos que ese va a ser primero y que me va a dar alguna información. Después, si no quedo conforme, seguiré viendo si no es serio. Pero aconsejaría yo eso en eso. Está bien. Para adentrarnos en lo que es la filosofía y la interpretación antigua. O hablar con alguien, si existe, que hay algunos chamanes, hablar cómo ellos interpretan. Preguntarle al chamán mismo, más que nosotros teorizar. Y estamos haciendo eso, estamos estudiando desde afuera y eso está mal. Tendríamos que hablar justamente, buscar un experto en esa cultura que nos dice del fenómeno. Nosotros sostenemos que eso sería lo primero y más honesto intelectualmente hacer. Antes nosotros interpretarlo. Está bien. Es un atajo. Claro, sí. Ya para ir terminando, la última consulta es quizás ya saliendo un poco más de los ovnis, aunque puede estar vinculado igual con esto. Sé que vos sos astrólogo y en la escuela también dan clases de astrología. Si me podés hablar, dar así un concepto desde la astrología seria, sobre todo esto que hay dando vueltas de las profecías apocalípticas, de que en el 2012 cambia todo. Bueno, mi experiencia con la astrología es que el mote de astrólogo es algo muy grande, ¿no? Pero mi experiencia con la astrología es que yo estudié en la escuela Aztlán, realicé los estudios completos de astrología y hoy la estoy usando con mis pacientes y también en la escuela la usamos con los alumnos. Y justamente los astrólogos de la escuela Aztlán, que son de la Ciudad de Florencia Santoni, nos hablan mucho del tema de las profecías. En el sentido astrológico habría que hacer una corrección. Vos me preguntaste por el 2012, ¿no? Sí. Habría que hacer una corrección entre los calendarios maya, el calendario maya y el calendario occidental. La fecha correcta, astrológicamente hablando, es en el 2008, y que fue la muerte del capitalismo, el comienzo de la muerte de ese proceso que, a pesar de que las potencias mundiales lo han tratado de tapar, hoy ya sale a la luz y no se puede tapar. Hemos tenido en los recientes fenómenos mundiales que hemos visto, levantamientos en más de 150 países, 84 grupos, ¿no?, de indignadísimos se han manifestado, y esto es ya algo que viene ya desarrollándose a partir del 2008. Fue una fecha histórica importante porque es Plutón entrando en el signo de Capricornio. Confusamente se difundió como 2012. Sí, vamos a decir que en el 2012 va a acrecentarse y va a haber más de los fenómenos de transformación, pero no es una fecha del fin del mundo. Eso no es un error. Fecha límite. No. Pero sí se puede decir que la fecha programada como 2012 fue 2008. Corregir eso. Sí se puede decir que esa fecha hacía referencia a cambios muy drásticos que se están dando. Sí, pero no 2012, todo este periodo También. de este siglo que va a continuar. Pero la astrología reconoce, digamos, que hay cambios, hay ciclos, sí. Que hay ciclos y hay una era que se termina, que se está transformando. Lo reconoce y lo anticipó completamente con las profecías de Nostradamus. Nosotros eso lo difundimos bastante y empezó en 1936 la era de Acuario. 2008 fue un hito, una fecha que se interpreta erróneamente como 2012. Y digamos, sin ser tampoco demasiado duros con el público que entra a este tema a través del blog, se puede esperar que todavía haya cambios muy fuertes, digamos.
va a seguir los cambios fuertes, van a continuar los cambios importantes y van a ser negativos en la medida que cada uno no modifique sus conductas arbitrarias y su egoísmo. Si cada uno de nosotros modificamos nuestro egoísmo, los cambios van a ser positivos. Ah, qué bueno. Bueno, Nicolás, muchas gracias. Al contrario, gracias a vos.